Hello? Yes. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Fútbol de Cuates, justamente con los cuates. Desde Argentina nos acompaña Jaime y Julio. ¿Cómo te va, Julio? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias, Julio. Un gusto, el gusto de nosotros. Gracias por estar aquí hoy. Eh, bueno, un gran entrenador, ¿verdad? De Belgrano. Sin duda, un grupo grande, como Jaime bien lo mencionábamos atrás de cámara. Entonces, adelante, Jaime, te sigo la palabra. Buenas tardes, Julio Constantín. ¿Qué tal? ¿Cómo Creo que estoy estás? hablando estaba buscando y haciendo alguna memoria con el dueño de Alberdi, titulaba La Voz del Interior, que es el diario más importante del interior del país, ¿verdad? Allá por el año 81, me gustaría que nos cuentes Sí, algo, hay Julio, muchos de... años de eso. Sí, sí. Hace muchos años de eso, hace como 40 años ya de eso. Ya No, ni no me hace acuerdo. tanto, Julio. Es para que sepan, en México, en Perú y en el resto de la gente que nos escucha, con quién estamos hablando. Bueno, sí, eso fue es un gran recuerdo de mi época de jugador, ¿no? Bueno, sí, una noche con solo 19 años me tocó estar en un partido decisivo acá para Belgrano, en el cual, en una definición por penales que clasificaba al equipo para jugar en Nacional, que en esa época en Argentina se jugaba un torneo de Buenos Aires, que era el Metropolitano, con todos los equipos de Buenos Aires, Boca, River, y había un equipo, los equipos del interior se clasificaban, y en la segunda parte del año se jugaba en Nacional, que se llamaba. Y bueno, nosotros gracias a ese partido, en el cual yo atajé 5 penales en la definición y convertí el gol del triunfo, clasificamos para el Nacional de ese año. Entonces es muy recordado ese día. También hiciste un gol, ¿verdad? Claro, claro, también ejecuté yo, en esa época todavía los porteros o los arqueros, ¿cómo le dicen en México? ¿Portero o arquero? Los porteros, acá en México se le Portero. dice porteros. De hecho, acá en México, para hacer un paréntesis, de muchos porteros justamente argentinos, acá hay un montón que Sí, sí, han sí. destacado muchísimos. Sí, sí, yo me acuerdo de mucho. Bueno, en esa época no era muy normal que los porteros se ejecuten penales. Bueno, a mí me tocó tirar uno y bueno, lo convertí y con ese ganamos. Sí, sí, me acuerdo, hay muchos porteros argentinos famosos. Me acuerdo mucho de mi época, de un poco más grande que yo, del Gato Marín, que fue un gran arquero argentino que jugó en México. Famoso y muy querido por la gente de Cruz Azul. Claro. Sí, sí, seguro, sí, sí, sí. Pero eh, también fue todo fortuito, ¿verdad, Julio? Porque no eras el titular, estabas muy chico, pero tenías como que un monstruo era el titular, ¿verdad? Sí, sí, había un arquero ya yo tenía solo 19 años y era el suplente, digamos, y el arquero en el primer partido de esa final se lesiona y que se llama Guillermo Bocio, que fue un gran arquero acá de Belgrano, y bueno, me tocó jugar a mí esos minutos en el primer partido y después en la revancha que ganamos acá en Alberdi fue donde me tocaron los penales, ¿no? Eh, Adelante, perdón, Jaime, sí, sigue, perdón. sí. Hago una pregunta, Julio. Siempre, Sí, hace muy poco estuviste de técnico interino en Belgrano, ¿verdad? sí. Siempre a los técnicos de las inferiores, en nuestro fútbol pasa eso, ¿no? Se corta una dirigencia o hay algún problema con un par de partidos, echan un entrenador y buscan algún, como diríamos comúnmente. ¿Te parece que en el caso
de los técnicos interinos no le dan las herramientas y sí, muy posiblemente a los técnicos cuando ya los contratan les dan muchas más herramientas. El técnico interino está como a prueba partido tras partido. ¿Es Bueno, realmente así? sí, sí, bueno, son un poco las reglas del juego, no sé si es justo o no, pero son un poco las reglas del juego. Nosotros en el 2019, el año pasado, estuvimos en 2 etapas con mi cuerpo técnico, después de que Belgrano descendió, nos tocó dirigir la Copa de la Superliga, la Copa Argentina, y luego 5 partidos en el Nacional B, también de que se fue un técnico, en 2 etapas diferentes. En esos 8 partidos que dirigimos, casi todos los técnicos dirigieron en Belgrano 10 partidos, 9, 8, de los 30 y pico que jugó ese año Belgrano. Y nosotros fuimos el que mayor porcentaje de puntos sacamos. Un poco una ironía, ¿no? Porque nos tocó dirigir después del descenso, una situación difícil, y en Nacional B nos tocó después de que el técnico se tuvo que ir. Y mismo si fuimos los que más puntos sacamos, a pesar de que, bueno, la segunda parte no fue tan buena porque fueron casi todos empates y no tuvimos la suerte de lograr un triunfo para poder quedarnos, tampoco fue muy malo. Y es como tú dices, siempre al técnico interino y al técnico del club, por ahí se le tiene un poco menos de paciencia. Yo estoy convencido de que si nos hubiésemos podido quedar algún partido más, quizás hoy estaríamos en el primer equipo, ¿no? Porque nos faltó, creo que tú los viste aquí en Córdoba, hicimos todos los méritos, bueno, pero el fútbol tiene esas cosas y no hay que quejarse. A veces uno cree que debe ganar un partido y los resultados mandan, sobre todo cuando estás en un interinato, ¿no? Sí, okay. Sí, clarito, sí. De todas formas, Julio, hoy estás dirigiendo una de las categorías de juveniles, ¿verdad? Yo empecé dirigiendo juveniles en Belgrano. Acá en la cuarta división es digamos, como en México puede ser una sub-21, que es la categoría más grande de juveniles. Y se juega en todo el país. Acá nosotros jugamos contra Boca, contra River. Bueno, en el 2018 fuimos campeones. Ganamos la final del torneo de AFA contra Talleres, me acuerdo justo el otro equipo de acá de Córdoba. Y bueno, me tocó dirigir mucho juvenil, aparte, bueno, me tocaron estar los 5 años y medio en primera división como ayudante de campo de Ricardo Cialinqui, que fue el técnico, digamos, de más, que mejor le fue acá en Belgrano, y a mí me tocó estar con él todo ese tiempo, ¿no? En el cual yo entrenaba, era su ayudante, y a la vez entrenaba el equipo de reserva, que era el que jugaba los partidos anteriores de primera división. Así que mis 10 años en Belgrano se han repartido un poco entre primera división y entre la elite de los juveniles, digamos, los juveniles de sub-21. Como estamos nombrando juveniles, Julio, te tocó dirigir a muchos chicos que seguramente han llegado, son gente conocida, ¿verdad? ¿Quién te llenó más los ojos? ¿Cuál de tus chicos o de tus dirigidos? Bueno, los que dirigí yo, de los que más me gustaron y más se destacaron fueron, no te podría nombrar uno, te nombraría algunos, por ejemplo, Franco Vázquez, que juega en el Sevilla, que yo lo dirigí en cuarta división, y con Zielinski fue uno de los mejores en el ascenso de Belgrano en aquella famosa promoción contra River. Después, bueno, Lucas Elarrayán también fue un jugador muy destacado en Belgrano, que estuvo en México, que estuvo jugando en México. Estaba acá en Tigres, justamente. Claro, yo a Lucas lo dirigí mucho en inferiores, en reserva, y después, bueno, cuando subió a primera, en la época de Zielinski fue cuando Lucas debutó. Y después pongo a Emiliano Rigoni, también un gran jugador que hoy está jugando en Rusia. También me tocó dirigir en inferiores y son de los destacados, juegan en selección argentina. Creo que ellos dos, más bueno, Rigoni y Sarabia, el lateral que ahora está en Brasil con Coudet, son, digamos, de los más destacados que yo dirigí. Después hubo muchos grandes jugadores. Cristian Romero, que estuvo jugando en el Genoa, comprado por la Juventus y ahora pasó al Atalanta. Es un defensor central que muy joven debutó en primera división. Yo a él no lo dirigí tanto, pero sí lo tuvimos en inferior. Así que Belgrano dio muchos jugadores destacados, que bueno, después jugaron en selección argentina y muchos en el exterior, ¿no? Como en el caso de Celarrayán, que estuvo en Tigres y ahora está en Estados Unidos. Aunque me estás nombrando todos esos jugadores,
¿Sigue siendo la Argentina esa cantera que me acuerdo yo de chico? ¿Sigue siendo la cantera? ¿No tenemos problemas o el hecho de no tener los mismos medios que los equipos europeos, no estamos perdiendo terreno en eso? ¿Cómo lo ves? No, en cuanto a la cantera no estamos perdiendo terreno porque los jugadores siguen saliendo. Lo que pasa es que a lo mejor se van muy jóvenes y entonces no terminan de madurar en Argentina. Hay chicos, por ejemplo, Belgrano está vendiendo hoy a Amione, al Verona de Italia. Amione es 2002, tiene 18 años, jugó 7, 8 partidos en primera y ya no juega más, ya se fue a Italia. Y quizás en Italia al principio no juegue en primera división, juegue en algún equipo juvenil. Y eso es lo que pasa, que los jugadores argentinos se van muy jóvenes. La cantera sigue siendo inagotable. Y bueno, yo trabajo justamente en un club como Belgrano que ha dado muchos jugadores en inferiores, que le da mucha importancia a las fuerzas básicas, como le dicen en México. Pero bueno, lo que pasa es eso a veces, que muchas veces, como no podemos competir económicamente con equipos, ni hablar de Europa, ni siquiera de México, de Chile, de Brasil, estamos obligados a veces que los jugadores se vayan antes de haber madurado. Porque yo creo que la primera división del fútbol argentino es muy competitiva y quizás si jugasen 2 o 3 años en primera división del fútbol argentino irían en mejores condiciones al extranjero. Pero bueno, la economía es lo que manda, ¿no? Así que eso no se puede cambiar, yo creo. Sí, sin duda, sin duda, sí. Santino, adelante, por favor. Gracias, Pablo. Profesor Julio, es un gusto saludarlo desde aquí, desde Lima, Perú. Ahora yo le quiero consultar, profesor Julio, ¿cómo usted ve el nivel de futbolístico de no solamente Argentina, sino a nivel de Sudamérica? ¿Cree que el nivel de Sudamérica ha evolucionado en estos últimos años? Sí, yo creo que sí. Yo creo que los equipos que antes eran más débiles en Sudamérica han evolucionado mucho. O sea, Venezuela, Ecuador, que antes participaban, por ejemplo, en los campeonatos sudamericanos, en Copa Libertadores o en Copa América, y solamente tenían un papel figurativo. En cambio, hoy, cualquier equipo de Sudamérica, de los 10 de Sudamérica, te puede causar un dolor de cabeza. Quizás los equipos grandes como Brasil, Argentina, Uruguay, que han sido siempre los más destacados, no es que hayan bajado, me parece, sino que han subido, han progresado los equipos más chicos. Y sin duda que el hecho que yo te contaba antes, de que los jugadores de Argentina le pasa lo mismo a Brasil, a Uruguay, quizás a Chile, mismo a Perú, como se van muy jóvenes y uno no los tiene acá, entonces los seleccionados son más difíciles de entrenar. Es lógico que los seleccionados argentinos no son equipos, sino son realmente selecciones, en cual el técnico los tiene 2 días para entrenar, hablando de selecciones, ¿no? En cambio, a nivel clubes creo que son competitivos. Por supuesto que después, cuando le toca ir a competir a una final de interclubes con un equipo como Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, están en un escalón más arriba. Pero bueno, porque todos también se nutren de jugadores de nuestras tierras, ¿no? Tienen los mejores jugadores del mundo. Sin duda que hoy Europa está un pasito más arriba, pero no porque los europeos sean mejores jugadores que los sudamericanos, sino porque ellos logran hacer casi una selección mundial, ¿no? Cada equipo. Ahora, profesor Julio, si bien es cierto, ya se ha señalado y se ha dicho que las eliminatorias comienzan en el mes de octubre, ¿usted cómo ve estas eliminatorias? De hecho, son unas eliminatorias atípicas por lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero ¿usted cómo ve a las selecciones de cara a esta primera fecha, ¿no? De eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022? ¿Quién cree usted que puede ser, digamos, la sorpresa en esta primera fecha? ¿O las elecciones van a estar muy parejas, por lo que en muchos, creo, países todavía no hay mucho fútbol? Sí, sin duda que toda esta situación puede llegar a emparejar las eliminatorias. De cualquier manera, si nosotros tenemos en cuenta Argentina, si Argentina el 90% de sus jugadores juegan en Europa y ya casi todos están compitiendo. O sea, no es que la Liga Argentina no aporta muchos jugadores, por lo menos la selección argentina. Quizás puede aportar algún jugador a la selección uruguaya que esté jugando en Argentina o de Colombia, pero creo que van a ser parejas y puede haber alguna sorpresa, alguna selección que las considera un poco más débiles, entre comillas, porque se va a equiparar todo, ¿no? De cualquier forma, son muy largas las eliminatorias, hay que ver, a lo mejor se juega una fecha acá en octubre y después las cosas ya se van a emparejar más el año que viene, cuando ya calculo que en todos lados van a estar jugando. O sea que quizás ahora sea un poco más
más difícil para los países en los que no se está compitiendo. Pero te repito, en el caso de Argentina, el que yo uno más al tanto, casi todos sus jugadores ya están compitiendo porque están en la Europa. Así es. Pablo, Jaime, adelante. Sin duda, creo que mañana compiten los argentinos en Libertadores. Vamos a ver cómo les va, porque realmente mucho tiempo sin jugar, ¿verdad? Ok. Julio, mientras... Sí. Ok. Cuando se dirige vuelvo al trabajo habitual. Cuando se dirige a juveniles, ¿se siente menos presión del contexto de la dirigencia y más presión de familiares? ¿Es más complicado ese tema, Julio? ¿Alguien piensa salvarse con su chico y tienen mucha presión los técnicos? Todos creemos que tenemos a Messi. Sin duda que ha cambiado mucho en eso, ¿no? Yo cuando jugaba en juveniles, mi padre lo veía que yo jugase al fútbol, era para él como un hobby, ni pensó que podía ser mi profesión. Él me mandaba sin ningún interés de que yo fuese a jugar al fútbol. Es más, preferían que estudiemos. En cambio, hoy en día es verdad, lo que tú dices, es mucho más difícil el tono de los padres que los dirigentes. Nosotros aquí en Belgrano, por suerte nos ha ido bien. A nivel de resultados, Belgrano siempre ha estado entre los más grandes, entonces no sabemos si por ahí, si los resultados no vendrían, si habría alguna presión. Yo creo que no. Pero por parte de los padres sí, porque los padres creen que su hijo tiene que jugar. A veces nosotros tenemos plantel de 30 jugadores y todos creen que su hijo es Messi, como tú dices, ¿no? Y es difícil ese tema, pero bueno, creo que es algo con lo que tenemos que convivir, porque lamentablemente esta sociedad nos ha hecho... La ambición es tan grande que a veces creen que su única salida a veces es el hijo que juega al fútbol, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser un poco los que mediamos entre eso, hablar mucho con los chicos. Ya no somos solamente técnicos, sino que somos un poco psicólogos, amigos, para hacer entender que si ellos no trabajan día a día y progresan, seguramente cuando van a la casa su padre le dirá que es el mejor, su representante le dirá que es el mejor, pero eso es muy lindo para escuchar. Pero yo creo que nosotros somos los que lo tenemos que ayudar a que ellos no se confundan y vean que sin esfuerzo no se logra nada. Un poco ser un tío de los chicos, no tanto como era Timoteo Grigol, pero un poco orientarlo, ¿verdad? Por supuesto. Sin duda que hoy en día lo tenés que orientar. Por eso, aparte de nosotros, que también hay gente muy capacitada que trabaja lo nuestro, y están incorporados los asistentes sociales, los psicólogos, que ven en qué situación vive el chico en su casa. Hoy se preocupa mucho más, por eso me parece una cosa que está muy bueno. A nosotros los técnicos grandes, digamos, primero nos chocaba un poquito ver psicólogos y ver asistentes, pero ahora creo que lo incorporamos porque nos ayudan realmente. Porque hoy la problemática de los chicos es mucho más grande. De por sí, ya para un adolescente es mucho más difícil vivir hoy que hace 30, 40 años, encima con esta presión que a veces le ejercen desde su casa o sus representantes, que a veces aparecen cuando el chico ya está por jugar en primera, aparecen los representantes que nunca lo acompañaron y quieren favorecerse con alguna transferencia. En Belgrano hemos tenido algunos problemas con eso, ¿no? Gente que aparece a último momento y le hace ver un mundo a los chicos que por ahí no es el real, ¿no? Claro, si han cambiado los tiempos. En tu época de jugador no había psicólogo y representante, imagino que ya como estabas en primera, ¿verdad? No, ni hablar. O sea, yo mientras jugué nunca tuvimos representante, ni tuvimos esa ayuda que siempre, que es buena, ¿no? Yo pienso que todas esas cosas suman en el fútbol. Todas las cosas que hoy la tecnología te da, tanto sea la ayuda profesional de un psicólogo, de un asistente social, de una nutricionista, como las cosas, lo tecnológico, como los Zoom, como todas las mediciones que hacen los jugadores, por supuesto que son útiles, pero después está la persona del técnico, saber llevar su mensaje. Toda esa tecnología te ayuda, pero en el fondo los técnicos que llegan a los jugadores son los técnicos que son creíbles, que lo que dicen es lo que hacen, que no le dicen una cosa al jugador y hacen otra. Cuando el jugador empezó a desconfiar, ya es difícil después que vuelva a creer en tu palabra. Entonces, para mí es tan importante el ayudarse con toda esta tecnología que te digo, como la credibilidad que tiene el entrenador. Es decir, la tecnología nunca nos va a reemplazar a la gente.
No, no, por supuesto, la va a ayudar, pero la va a ayudar, no hay que tampoco negarse a eso porque ayuda. Pero la palabra sabia de un viejo entrenador nunca te la va a dar. Las mediciones te pueden dar algunos cálculos matemáticos, cuánto puedes correr, a qué velocidad puedes correr, cuánto tiempo, hay muchas cosas que por supuesto son útiles, pero el ojo del entrenador y la palabra del entrenador creo que va a ser siempre lo más importante, ¿no? Ok. Gracias. Voy a hacerte una pregunta referida a, en tu último paso por la dirección técnica de la Primera de Belgrano, ¿verdad? En alguna nota dijiste sentirte capacitado para dirigir Primera, y sin duda que lo demostraste. ¿Nunca pensaste en nuevos horizontes como cuando, creo yo, cuando fuiste jugador también jugaste en el exterior, ¿verdad, Julio? Sí, por supuesto. El primer principal, sin ninguna duda, me siento capacitado para dirigir una primera división. Después sé cómo son las reglas de juego, como te dije antes, que cuando vos empezás, si no te acompañan los resultados, los rendimientos son importantes, pero bueno, lo más importante son los resultados. Y si no se te dieron, cuando una vez que vos lograste otros resultados, pues podés trabajar tranquilamente. Nosotros nunca pudimos hacer una pretemporada, nunca podemos elegir los jugadores, siempre tuvimos que agarrar en una situación difícil. Pero es así, o sea, no me quejo porque es así. Después sí, yo estuve 5 años jugando en Suiza y 5 años dirigiendo en Suiza, donde hice mi primer jugador en mi segunda etapa. Sí, a veces se abren nuevos horizontes, por supuesto que uno siempre está abierto a nuevas cosas, ¿no? Yo tengo mucho contacto con gente de Suiza, así que siempre existe la posibilidad por ahí de que, aunque estoy muy cómodo en Belgrano, estoy muy bien, la verdad que el club está muy bien, está muy ordenado. En este momento que es tan difícil económicamente para todos los clubes, el club está cumpliendo el 100% de los salarios de todo el mundo, que eso es muy importante, ¿no? Hoy en día. Así que Belgrano hoy en día está muy ordenado. Pero bueno, los desafíos futbolísticos siempre pueden aparecer y uno los puede aceptar, sin duda. De todas formas, Belgrano es tu casa, ¿verdad? Sí, sin duda. Es mi casa, es un club del cual al margen de trabajar soy hincha, mis hijos son hinchas, o sea, si yo no estoy trabajando, no estoy dirigiendo en la primera, me vas a ver ahí con la gente, soy un apasionado de un club al que quiero mucho, bueno, me hizo ser lo que soy en el fútbol, ¿no? Sin duda que todo se lo debo a Belgrano. Okay. Muy bien, profesor. Bueno, ahorita vuelvo con Jaime, pero ahorita consultarle, ¿no? Sobre cómo ve al Tata Martino acá en México, cómo lo observa ustedes allá desde Argentina. Bueno, yo creo que el Tata Martino es de los mejores técnicos que ha dado Argentina en los últimos años, ¿no? Mismo si tuvo un paso por la selección que para mí fue bueno, pero bueno, los resultadistas que somos los argentinos hizo que porque perdió una final por penales, que es una lotería, bueno, se terminó yendo, pero creo que es un técnico muy capacitado, muy honesto, me parece. Yo lo traté algunas veces en primera división, hicimos inclusive algunos amistosos con Newell de Rosario y tuve la oportunidad de hablar con él. Me parece una persona que tiene ideas muy claras, que con lo que te dije antes, que me parece que le llega al jugador porque es una persona con ideas claras, pero es una persona honesta. Así que es alguien que seguramente con la suerte de dirigir una selección como la mexicana, que ha crecido tanto en los últimos años, como ha crecido su liga, ha crecido la selección, ya está a la altura de las mejores de Sudamérica, puede competir igual a igual con Brasil, con Argentina, con Uruguay, sin ninguna duda, así que seguramente Martino, profesionalidad y su carácter le va a ayudar, ¿no? Seguramente, creo que le va a ir bien. Sí, sin duda, creo que el profesor Martino está haciendo bien las cosas, acá en México lo están dejando trabajar, que es lo importante, y bueno, nada, adelante, Santino, por favor. Profesor Julio, ahora le quiero consultar algo. Usted, como ha sido jugador y ahora técnico, ¿cómo ve usted el rendimiento de una selección? No solamente de la selección argentina, sino de la selección. ¿Usted cree que la división de menores es uno de los trabajos que se tiene que fortalecer en todos los países para que de estos jugadores o de estos muchachos
puedan salir nuevos valores para que de alguna u otra manera lleguen a la selección mayor? Sí, por supuesto, porque del mismo caso que un club necesita de buenas fuerzas básicas, buenas inferiores, para que de ahí salgan los mejores jugadores, en la selección es lo mismo. La mejor época de Argentina coincidió cuando Peckerman fue el técnico de la selección argentina juvenil y tuvo, bueno, ahí salió Neymar, Riquelme, Cambiaso, grandes jugadores que después fueron los jugadores que se destacaron en la selección mayor, digamos. Sin duda que, como te digo, como en un club es importante las inferiores, también lo son en los sub-21, sub-19, sub-17, sub-15, es muy importante trabajar ahí para que esos jugadores, primero y principal, se vayan acostumbrando ya a jugar en la selección. Ya se pongan la camiseta de la Argentina, de Perú, de México, a los 15 años, 17 años, empiecen a competir, empiecen a sentir eso que es jugar para la selección, que es distinto a jugar en los clubes, y sin duda que eso los fortalece y lo va a hacer llegar de mejor manera cuando les toque jugar en la mayor. El problema es lo que te dije al principio, que esos chicos, si se destacan seguramente, se van al extranjero muy jóvenes y después ya no van a poder entrenar con sus juveniles, solamente van a venir para jugar algún torneo y eso ya debilita un poco, pero bueno, eso es algo con lo que tenemos que convivir sin duda y no va a cambiar, así que, pero sí, yo le doy mucha importancia a lo que es el trabajo en inferiores. Bien. Profesor Julio, ahora una última consulta antes para darle pase a Jaime. ¿Por qué cree usted que de repente a veces, o en muchos casos, vemos a los equipos de fútbol de los diferentes países que participan en Copa Libertadores o Copa Sudamericana que no hacen un buen papel en los torneos internacionales? ¿Usted qué piensa o a qué usted nos podría decir, qué es lo que se debe, por qué se debe esto? Porque mucho se ha visto, y al menos yo lo veo desde aquí, desde Perú, en el caso de los equipos peruanos, ¿no? Que muchas veces hemos ido a torneos internacionales y no hemos pasado de la fase de grupos y hemos sido eliminados. Usted de repente, en general, ya hablando en general, ¿a qué se debe este problema? Porque es un problema que creo que todos los países y los equipos tienen. Sí, si vos me hablas de equipos como, bueno, por ahí, como Perú, como Ecuador, a lo mejor no tiene la posibilidad. El fútbol peruano se ha equiparado bastante. El fútbol peruano, te hablo puntualmente porque tú eres peruano, se ha equiparado bastante, ha progresado mucho en el último año y un gran trabajo que hizo Ricardo Gareca, ¿no? Que también es compatriota nuestro, ha hecho un muy buen trabajo en Perú. Pero sin duda que quizás los equipos argentinos y los equipos brasileños tienen más posibilidad de armar equipos más competitivos. Por ejemplo, River tiene la posibilidad de comprar jugadores de un valor que quizá en Perú no se puede. Quizás ahí esté la diferencia. Quizás todavía el jugador argentino o el fútbol argentino o brasilero o uruguayo esté a un nivel, un pasito más arriba del peruano en el torneo local. Pero también ayuda mucho el hecho de que todavía, aunque Argentina es un país vendedor y Brasil es un país vendedor, hay equipos como Boca, River, Independiente, Racing, que quizás tiene un pasito por arriba porque tiene un poder económico un poquito más grande que algunos países, digamos, como Perú, como puede ser Ecuador, Venezuela o Bolivia. Entonces ahí quizás es donde no logran hacer esa diferencia. Y el jugador argentino por ahí tiene un poquito más de hambre, a veces el argentino, el uruguayo un poquito más ambicioso. Yo creo que el jugador peruano, por ejemplo, tiene muchas condiciones técnicas. Yo me acuerdo de haber visto a equipos, yo vi uno de los mejores partidos que vi en mi vida en Córdoba fue Perú-Escocia, que nunca me voy a olvidar de Teófilo Cubilla, lo que hizo ese día acá en el Estadio Córdoba. Lo admirábamos realmente, una selección sensacional. Y creo que a lo mejor, creo que ahora se ha logrado un poquito más con Gareca, porque los jugadores también al ir al exterior, o sea, mismo si es una desventaja a veces que los jugadores vayan mucho a Europa, también hace que eso los ayude. En el caso de Pablo Guerrero, de jugadores así en Perú, que el hecho de jugar en Alemania, en países muy, muy, muy fuertes, también los potencia. Quizás el jugador peruano, que juegue en el campeonato peruano, digo yo, por ahí le falta un poquitito más de esa ambición de querer ganar cosas que por ahí en el argentino, el uruguayo y el brasileño la tienen un poquito más. Bien, profesor. Jaime, adelante. Gracias, Santino. Como argentino, le pregunto, profe, ¿se acaba la mejor generación del fútbol argentino? ¿Se está terminando? Y no sé, porque Argentina siempre salen jugadores, ¿no? Por supuesto que esta ha sido una generación muy grande, ni hablar de Messi para abajo, de Agüero, todos esos jugadores que han sido tan destacados, Di María. Lástima que no han podido coronar con algún título y siempre en Argentina, como somos resultadistas, vamos a terminar relegando en
caso con ellos porque no les ha terminado yendo bien a nivel de resultados. Pero no, yo creo que Argentina siempre va a sacar jugadores, ¿no? Por supuesto que va a ser difícil sacar otro Messi o otro Agüero en los próximos tiempos, no se lo ve. Pero bueno, aparece un Martínez que juega en el Inter, aparece un Dybala. Argentina siempre tiene esa posibilidad de sacar jugadores. Creo que se va una generación importante, pero yo creo que viene atrás una buena también. Me quedo más tranquilo, profe. Pregunto, ¿qué cambiarías de la estructura del campeonato argentino? Personalmente, así algo corto, pero ¿qué le cambiarías? Porque yo sé que en el interior se protesta mucho, que no hay federalismo. ¿Qué le cambiarías? Creo que todo. La verdad que Argentina en eso debemos ser de lo peorcito del mundo. Porque el hecho de que en algún momento llevamos un torneo de 30 equipos fue lo más lamentable que le pasó al fútbol argentino en los últimos años. Nos costó muchísimo tratar de empezar a bajar. Ningún torneo con más de 20 equipos, a lo sumo 22 equipos, puede funcionar en el mundo porque eso le quita calidad. El primer error fue eso, haber llevado el torneo de 30 equipos, hacer 10 ascensos todos juntos en 6 meses. Después nos costó mucho, ya habíamos llegado a 24 y ahora con esto de que no va a haber descensos, con que el año que viene no va a haber descensos, de nuevo vamos a llegar a 28, 30 equipos. Realmente eso es lamentable. Eso es el hecho, yo creo que la dirigencia argentina deja mucho que desear en cuanto a organización. Ahora no se sabe cómo van a jugarse los torneos de ascenso, todavía no se saben cómo los equipos van a ascender, si se van a jugar las fechas que faltan, si se va a hacer un mini torneo, que es injusto, porque si hay un equipo como San Martín de Tucumán, que le sacó 30 puntos al que iba último, no pueden ahora jugar un ida y vuelta, y si el otro en un día le gana, lo deja afuera. Son cosas que es inadmisible. Yo la verdad que no entiendo más. Hoy en día uno de los únicos países que no se está jugando es Argentina, en Sudamérica. Creo que solamente Venezuela, Bolivia y Argentina son los 3 países que no se juegan. Y ni siquiera tenemos una fecha. Yo creo que la dirigencia argentina tiene que hacer un replanteo muy grande. Acá está luchando mucho, que es el otro equipo, que es Andrés Fassi, que bueno, en México lo conocen mucho, para ver si puede cambiar algo. Yo a Andrés lo conozco toda la porque Andrés Fassi era preparador físico del Belgrano, que ganó los torneos del interior para ubicarlo en los torneos de AFA. En esa época Andrés era el preparador físico, así que lo conozco de toda la vida. Él es alguien que como presidente de Talleres está tratando de ver si puede cambiar, pero está chocando contra estructuras muy viejas que quieren quedar bien con todo el mundo, entonces es lamentable. Lo que está pasando en Argentina a nivel futbolístico, como yo te digo, hay que ser optimista porque jugadores siguen saliendo siempre. Por medio de lo que es los dirigentes soy pesimista porque cada vez estamos peor. Sí, lamentable, sí, realmente. Muchas gracias por contestarme y levantarme el ánimo porque veía que se acababa la generación dorada que no coronó con nada, pero de todas formas, es cierto, siempre salen jugadores, ¿no? Pregunto como técnico y como hincha de club más que todo. ¿Llegaron los candidatos al ascenso? Si supiéramos cuándo y cómo se sigue jugando, ¿verdad? Primero principal, si le llegan a dar la posibilidad de empezar todos de cero, sin duda que es candidato. Si le dejan seguir el torneo también, porque no está tan lejos. Belgrano tiene el mejor plantel, uno de los mejores planteles de la división, sin ninguna duda. Yo cuando estuve dirigiendo, dije, ojalá podamos llegar hasta fin de año para hacer una pretemporada, hacer algunos retoques que uno ya los tenía pensado, y no tenía dudas de que Belgrano puede, aparte Belgrano por bueno, hoy en día se juega sin público, ¿no? Pero bueno, la ventaja de Belgrano es jugar de local, con 30.000 personas todos los partidos, y es un grande de la categoría, un equipo que hizo de la River. Todas esas cosas hacen que cuando el campeonato está llegando a su fin y está Belgrano ahí, no es lo mismo que esté Belgrano que esté Gimnasia de Jujuy, con todo el respeto a Gimnasia de Jujuy, ¿no? Así que yo creo que sí, Belgrano va a tener su posibilidad de ascender, sin duda. Muy amable, profesor. Te dejo más tranquilo. De todas formas, algunos jugadores que nombraste sí lo sigo siempre, porque a Sarabia, por ejemplo, y soy de la academia. Así que me pareció fantástico el rendimiento. Así que es muy bueno el trabajo que hacen en inferiores, sin duda. Sí. Bueno.
Sí, sí, Belgrano, bueno, hablando ahí con la gente de México, Belgrano dio jugadores que fueron compañeros míos, que fueron muy, muy famosos en México. Germán Martelotto, que jugó en el Monterrey, Luis Escatolaro, que vive en México y ha dirigido algunos equipos, José Luis Leiva, que fue goleador en Nesa, muchos jugadores mexicanos, argentinos que se destacaron de Córdoba, de Belgrano, que se destacaron en México, ¿no? Leiva fue al Toluca. Paulo está en Toluca. Sí, estoy acá, justo No, acá en Leiva fue al Nesa en esa época. al Nesa, al Toros Nesa. Después no sé si fue Toros Nesa, sí. Bien. Sí, que justo acaba de regresar al equipo a Liga de Ascenso. Claro, claro, claro. Sí, 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 siempre Belgrano históricamente dio muchos jugadores y muchos se terminaron destacando en el exterior. Germán Martelotto, que fue uno de los grandes ídolos del Monterrey, ¿no? En una época Claro. que hace muchos años, quizás él, pero bueno, son jugadores que se han destacado. Bueno, y ahora últimamente, el que nombramos antes, que es el Arrayán, que creo que jugó en un equipo con muchísimas estrellas, por eso no pudo jugar tanto, pero para mí Lucas el Arrayán es un jugador de un No, un crack, un crack. En nivel, Tigres, de nivel importantísimo. claro. No, sí, en Tigres se diferenció bastante. Sí, sí, un gran jugador. Bueno, profesor, nada. Dale, Jaime, ¿alguna consulta más? No, nada más agradecer la muy buena voluntad y habernos zanjado algunas dudas. Así que muchas gracias, profesor. Te agradezco. No, de mi parte, gracias a ustedes. Siempre es lindo charlar de fútbol, para mí es mi pasión, ha sido mi vida, así que siempre que me llaman de donde sea para hablar de fútbol estoy a disposición, así que lo que necesiten, siempre será un gusto para mí hablar con ustedes. Santino, adelante. Hasta luego al dueño de Gracias. Alberdi. No, profe, muchas gracias por su tiempo y por haber estado aquí con nosotros en el programa y haber charlado un poco sobre lo que más nos apasiona, ¿no? Que es el profesor seguir hablando, ya que van a comenzar estos torneos, ¿no? Bueno, ya Copa Libertadores, que ya comenzó el día de ayer, y lo que viene para las eliminatorias. Muchas gracias nuevamente, profesor. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros normalmente a fin de mes quizás ya empecemos a entrenar con los juveniles más grandes, de los de menos de 20 años en Belgrano, que ya empecemos a entrenar, así que repito, gracias a ustedes, que a Perú conozco, me encantó, y México no conozco, pero tengo una hermana mía que vivió 8 años en Acapulco, así que siempre tenemos son países a los que quiero mucho. Gracias, profesor. La verdad, un gusto tenerlo aquí el día de hoy. Y bueno, agradecerle bastante porque ha sido una muy buena charla. Y bueno, el día de mañana vamos a estar justamente con un gran invitado como Daniel Curvelo, ¿no? Va a estar mañana el uruguayo, él es asistente de don Gregorio Pérez. Así que bueno, va a ser un buen invitado. Y bueno, nada, profesor, un gusto. Y la verdad que es bueno aprender de un club como Belgrano, ¿no? Bueno, les agradezco a los tres por la deferencia que han tenido conmigo y como les dije antes, siempre a su disposición. En cualquier momento me pueden consultar o comunicarse conmigo sin ningún problema. Nada, profesor, muchas gracias. Adiós, saludos. Welcome
Tonight, we are entering a world where music makes you feel amazing. Tonight, all of you will become one. Close your eyes. Feel the adrenaline. And now, get ready for a next level of music. 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, please welcome